El Salvador detrás del espejo. Estamos en Santiago Nonualco. Santiago Nonualco, cuna de Anastasio Aquino, cuna de una insurrección indígena que emancipó a 3.000 indios nonualcos contra el gobierno del siglo XIX, de los primeros decenios del siglo XIX, 1833. Estamos a punto de cumplir 180 años de la muerte de Anastasio Aquino, que fue un personaje, no una leyenda, que fue un ser de carne y hueso que existió y vamos a comprobarlo, que peleó y vamos a comprobarlo, y que murió por la defensa de los ideales de sus semejantes y vamos a comprobarlo. ¿Realmente existió Anastasio Aquino? Un hombre que fue bautizado aquí en esta parroquia, en 1792, y por lo tanto a nivel religioso también es alguien que después va a darle como una huella, a darle como un matiz, ¿no?, a la historia de los nonualcos, donde se hace constar que Anastasio Mártir Aquino, el infranscrito párroco, hace constar que en el libro número 2, que es este archivo de esta parroquia, se registra la partida de bautismo, que así es conocido canónicamente el documento en el cual es inscrito, ¿no? Santiago Nonualco a 10 y 6 de abril de 1792. Anastasio Aquino fue un indígena de las tribus pipiles de los nonualcos que habitaban pueblos de San Vicente y La Paz. Pertenecía al linaje de los tayotes, que quiere decir caciques. Perteneció a la etnia superior de los nonualcos. Estos eran un pueblo indígena aguerrido que lideraba a todo el sector de los nonualcos. La subyugación del alma y del cuerpo humano por humanos mismos tiene límites y además la persecución innata de libertad sobrepasa cualquier barrera intelectual o moral. La población indígena de la época de Anastasio Aquino, un 35% de la población en total, era última en estratificación social. La verdad es que Anastasio Aquino se levanta por reclamar las tierras que legalmente les pertenecían, porque en los nonualcos y en todas partes aquí en América Central sobre todo, las leyes de Indias les habían dado a los indios tierras donde trabajar. Según una de las versiones de la historia de Anastasio Aquino, en una ocasión el grupo o la cuadrilla de trabajadores donde estaba el hermano de él formando parte de esa cuadrilla, terminaron su tarea temprano y luego se quedaron a descansar un rato a la sombra de unos árboles, allí en el casco de la hacienda. Cuando llegó uno de los capataces de la hacienda y los encontró descansando, se enfureció tanto que la emprendió y el hermano de Anastasio Aquino salió a la defensa de su grupo de compañeros y por haberlos defendido, él fue torturado, lo azotaron, lo metieron en un cepo, que es un instrumento de tortura de esa época. Entonces Anastasio Aquino se enfureció tanto que rescató a su hermano, golpeó a los capataces que lo estaban azotando y desde ese momento él sabía que los dueños y los que vigilaban la hacienda lo iban a perseguir. Entonces cuando él rescató a su hermano, les dijo a los demás trabajadores: quédense porque yo ya me metí en un gran problema y nos vamos de acá. En Anastasio Aquino se da una metamorfosis a partir de su identidad religiosa, de su compromiso religioso. Este hombre también descubre que hay una injusticia y eso es lo que le lleva a él a comenzar ese proceso de emancipación. Viene la independencia de 1821, el nuevo gobierno se siente que no tiene dineros y les pone impuestos y les quita las tierras y los capturaba para que pertenecieran al ejército regular. Eso no les gusta y Anastasio Aquino, un joven porque la verdad que 41, 42 años, estaba joven, pues en el vigor, se levanta en armas, vence en Zacatecoluca y llega a San Vicente. El presidente de El Salvador era Mariano Prado, jefe de Estado, pero Morazán
mandaba al Ejército Federal como presidente federal de las Repúblicas Unidas de Centroamérica. Mariano Prado mandó tropas para aplastar la rebelión de Anastasio Aquino, pero no fue fácil. Según cuenta Roque Dalton, el gobierno salvadoreño envió sus tropas para aplastar esa oposición en el año 1832 y estaba a la cabeza del gobierno local el doctor Mariano Prado. Pero Anastasio Aquino, al frente de 3.000 o 5.000 hombres armados, nunca se supo la cantidad exacta, y cuyas armas eran lanzas de huiscoyol, con algunos cañones fabricados por ellos mismos y algunas armas que habían logrado arrebatarle al enemigo, derrotaron a dichas fuerzas en varias ocasiones sucesivas. El doctor Prado, no pudiendo manejar la situación, depositó el poder en el vicejefe, Joaquín San Martín. Según algunos historiadores, si Anastasio Aquino, su movimiento, en vez de hacerlo hacia el oriente, lo hubiera efectuado hacia el centro del país, pudo incluso haber tomado el poder en San Salvador, porque Mariano Prado se sintió en un momento desesperado, ¿verdad?, de la presión que tenía por los grandes capitalistas de ese momento, que se sentían amenazados porque creyeron que el movimiento de Anastasio Aquino podía desencadenar una reacción en cadena de en todas las haciendas añileras del país, que era, porque en esa época el añil era como el petróleo de estos dorados tiempos. En este atrio acaeció la gesta revolucionaria de Anastasio Aquino, al coronarse como rey de los nonoalcos ante el pueblo vicentino. Si existía un rey en España, existiría un rey en Centroamérica, y si ya eran libres los esclavos, libres serían los indios en su tierra. ¿Quién traicionó a Anastasio Aquino? Dicen que fue un sacerdote, que se ganó la confianza de él y que fue a entregarlo. Se da la traición de Cascabel, uno de sus lugartenientes, ¿verdad?, que lo entrega supuestamente también con la complicidad, por decir así, o la coincidencia, mejor dicho, de un romance que supuestamente él tenía con una mujer de nombre María Quinta, ¿verdad?, y que él iba a visitarla de alguna manera, y uno de este lugarteniente lo delató, que él transitaba ciertas calles para ir a visitar a su amante, y fue allí cuando el ejército de Mariano Prado se aprovechó para darle captura, y lo llevaron hacia San Vicente, y allí en la cuesta de Montero, que ahora es conocida como la curva de Montero, lo ejecutan, lo fusilan, lo decapitaron, colocaron su cabeza en un estacón, en una estaca con un letrero que decía: esto les pasará a todos los revoltosos. En este lugar le quitan la cabeza y traen en una jaula. Hay quienes dicen que la hirvieron en aceite, hubiera perdido las facciones, pues. Pero no, la traen, tienen exhibiéndola aquí, y el cuerpo de Anastasio Aquino, la historia dice que se lo llevan para San Salvador, pero aquí en el cementerio de San Vicente aparece la tumba del cuerpo de Anastasio Aquino. Anastasio Aquino para el pueblo le da al indio igualdad y libertad para siempre, porque ese sí lo libera. Pero la verdad que tienen esa gloria de que en los nonoalcos haya nacido ese hombre que se llamaba Anastasio Mártir Aquino.